Increíble acto de bondad. Una conserje ayuda a un hombre sin hogar, sin saber que es su jefe. María caminaba por las calles iluminadas del centro, tan vibrantes y llenas de vida como su esperanza. A sus 38 años, la conserjería era su refugio, un espacio donde limpiaba el cansancio de sus jornadas intensas y los desprecios ajenos. Las oficinas del prestigioso bufete de abogados eran su tesoro, un lugar que le prometía un futuro mejor para sus 2 hijos, a quienes amaba con locura. Pero la realidad la golpeaba con cada factura que llegaba a su pequeño apartamento. Cada día se sentía más distante de los sueños que había cultivado. Esa tarde, con el cansancio asomando en sus ojos, sintió una punzada de malestar en el estómago. A veces se preguntaba si el sacrificio valía la pena. Las miradas de algunos abogados, llenas de desdén, la hacían cuestionar su labor. «No puedo rendirme», se decía mientras apretaba el abrigo que portaba, tratando de encontrar consuelo en la calidez del tejido viejo. Cada paso que daba hacia su auto era un intento de dejar atrás las sombras del día, pero aquella noche algo la detuvo. En un callejón oscuro, un hombre sin hogar tiritaba de frío. María hesitó un instante, pero su corazón la empujó a acercarse. «Aquí», le dijo mientras sacaba su cena, un humilde plato de arroz que había preparado con mucho amor. «Come algo». Los ojos del hombre brillaron por un momento, atrapados entre la sorpresa y el agradecimiento. Sin pensar, también le ofreció el abrigo que guardaba en su auto. Era una prenda familiar, con historias atrapadas en cada fibra, pero en ese instante era su deber. Mientras compartían la cena, un silencio profundo llenó el espacio entre ellos. Ella sintió un alivio extraño, como si, al ayudarlo, se ayudara a sí misma. No sabía que aquel hombre era el señor González, su jefe, un hombre que había perdido su rumbo, cuyas ansias de éxito se habían vuelto oxidadas por la presión y la competencia desmedida. Cada bocado que tomaba el señor González iluminaba su espíritu cansado, pero ninguno de los dos era consciente de la conexión invisible que tejían. Cuando regresó a su oficina, el señor González se sintió más ligero, tocado por la generosidad de la conserje. Las sombras de la crisis que vivía empezaron a despejarse, surgiendo preguntas acerca de su propósito y el verdadero significado del éxito. Decidió conocer más sobre la mujer cuya bondad había tocado su corazón, pero el entorno laboral estaba lleno de competencia y envidias. Mientras tanto, María lidiaba con nuevas preocupaciones en casa. Su mente aceleraba en una espiral de facturas y deberes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció en el bufete. El señor González se atrevió a hablar de su encuentro con la conserje, de cómo su acto de bondad resonaba con una humanidad que había olvidado. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo miraron incrédulos, otros comenzaron a cuestionar el ambiente en el que trabajaban. María, ignorando la tormenta que se desataba a su alrededor, solo deseaba que sus hijos tuvieran una vida mejor. Momentos de angustia la invadían al pensar que su esfuerzo quizás no sería suficiente. Cada día era una lucha por equilibrar sus sueños y la dura realidad que enfrentaba. El encuentro entre ella y el señor González estaba cada vez más cerca, pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa conversación, privada y agridulce, podría cambiar el sentido de sus vidas. ¿Qué pasaría cuando se revelara la verdadera identidad de aquel hombre agradecido? La noche se cernía sobre la ciudad, y en medio de su oscuridad, el destino de María y el señor González estaba a punto de entrelazarse, arrastrándolos a un camino que ninguno de los dos podría prever. María despertó esa mañana con la mente agitada. Las imágenes del hombre que había ayudado la perseguían, intensificando sus propios dilemas internos. A pesar de su generosidad, las preocupaciones económicas y laborales la aplastaban. Se miró al espejo, notando las ojeras que parecían haberse vuelto parte de su reflejo, y un profundo deseo de cambiar su situación comenzó a masajear su determinación. Mientras recogía sus cosas para ir a trabajar, recordó la frase que se repetía en su mente: «No puedo rendirme». Sin embargo,
El eco de los murmullos despectivos que había escuchado en la oficina del bufete le hacía cuestionar si realmente su trabajo era valorado. Estaba claro que muchas de esas personas la veían como una intrusa en un mundo que no pertenecía a ella. Una corazonada de valor, una chispa de esperanza, la empujaba a salir y enfrentar la jornada. Al llegar al edificio, notó que el ambiente era diferente. Había un leve murmullo entre los abogados que solían ignorar su presencia. Intrigada, concentró su atención en sus tareas y trató de no dejarse intimidar por las miradas que le seguían. El señor González aún no había llegado, y esa incertidumbre creaba tensión en el aire. De repente, el sonido de un portal se abrió con brusquedad, y la figura del señor González apareció. Él se veía cambiado, como si una nueva luz hubiera tocado su existencia. Sin embargo, María no sabía que su vida había estado llena de cavilaciones en las últimas horas. Decidió mantener la distancia, centrada en sus obligaciones, pero el destino pronto le tenía preparado un plan inesperado. Durante la jornada, el señor González pidió hablar con ella. El momento encontró a María sumida en su labor, y cuando levantó la vista, sintió su corazón latir más rápido. El ambiente a su alrededor se volvió denso e incómodo. Se acercó a la oficina de él, nerviosa, y al entrar, el aire olía a un nuevo comienzo, pero también a incertidumbres antiguas. «María, quiero agradecerte», comenzó él, una sinceridad profunda en sus ojos. «Tu bondad la noche pasada me impactó más de lo que crees. Me hizo replantear muchas cosas sobre mi vida y mi trabajo». Las palabras de él tejieron una red de emociones en su interior. ¿Podría abrirse así con ella, alguien considerado de menor estatus en la jerarquía? Sin embargo, la conversación no se detuvo ahí. El señor González continuó. «He estado pensando que todos aquí, incluso tú, debemos ser más humanos. A veces olvidamos la esencia real del trabajo que hacemos». Y cada palabra resonaba con una verdad absorbente. María sintió que la vida la desnudaba, propiciando una conexión que podría cambiar sus trayectorias. Sin embargo, no era fácil. La duda asomó como un intruso, cuyas garras siempre la habían mantenido presa de sí misma. «¿Es posible que lo hayas descubierto en mí? ¿En mí, que solo soy una conserje?», se preguntó, sintiendo la imperiosa urgencia de demostrar su valía. Mientras exploraban ideas sobre cómo mejorar el ambiente de trabajo, la conversación derivó a la importancia de un enfoque empático en el éxito. María comenzó a compartir sus pensamientos sobre la dignidad de todos en la oficina, su valor y su potencial, algo que había reprimido por años. A medida que las ideas fluían, una nueva chispa de confianza llenó su ser, provocando que se sintiera visible y escuchada. Cuando la charla concluyó, el señor González hizo un gesto inesperado. «Me gustaría que juntos trabajáramos en un nuevo proyecto, uno que impacte nuestro entorno». María se sintió al borde de un abismo, incapaz de comprender lo que esto significaba. Esa invitación representaba más que una colaboración. Era una puerta abierta para mostrar un lado desconocido de sí misma que estaba ansiosa por explorar. Pero las voces de duda comenzaron a susurrar en su mente. «¿Estás lista para esto?». Mientras el día culminaba, María se dio cuenta de que su vida estaba a punto de experimentar un cambio radical, uno que podría llevarlos a enfrentar la especie de éxito que tanto había anhelado. En silencio, se prometió a sí misma no rendirse. El momento de probar su valía estaba a la vuelta de la esquina, pero el verdadero dilema no solo radicaba en asumir el rol de protagonista, sino en cómo se prepararía para las pruebas que vendrían. Tan pronto como salió de la oficina, se vio frente a la elección de abrazar esta nueva oportunidad. Pero, lo que no sabía, era que su vida estaba a punto de entrelazarse con secretos que pondrían a prueba su convicción. La noche avanzaba, y en su interior palpitaba la inquietud. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba? El día siguiente amaneció con un aire diferente. Una brisa suave se deslizaba por las calles de la ciudad, y María lo sintió como un símbolo de renovada energía. Se levantó con la determinación de enfrentar lo que estaba por venir. La invitación del señor González seguía presente en su mente, como un eco de oportunidades. Debía estar lista, no solo mentalmente, sino también emocionalmente. Al llegar al bufete, María experimentó una sensación de novedad. Miró a su alrededor como si todo hubiera cobrado vida nuevamente. Empezó a organizar su espacio, cada gesto se sentía intencionado, como si cada acción de su día tuviera el poder de alterar su futuro. La conserje que todos solían ignorar podía convertirse en algo más, pero esa idea también la aterraba.
Cuando sus colegas comenzaron a llegar, María se dio cuenta de que las miradas que antes la menospreciaban comenzaban a ser distintas. Algunos incluso intercambiaron sonrisas. Era un cambio sutil, pero suficiente para que su autocrecimiento resonara. ¿Acaso la percepción de otros hacia ella había cambiado solo por su vínculo con el señor González? Esa pregunta la hizo dudar, pero decidió ahogar las inseguridades en su nuevo enfoque. Cada movimiento debía reflejar quién realmente era, y no la imagen que otros habían forjado de ella. Más tarde, el señor González la llamó a su oficina. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba el encuentro. Cuando entró, él sonreía, un gesto que inmediatamente disipó parte de su tensión. He pensado en el proyecto que discutimos. Me gustaría que tú lideraras la presentación ante los demás socios. Sé que tienes ideas frescas que aportar, dijo con seguridad. María sintió que una oleada de incredulidad la invadía. Liderar una presentación era algo que había considerado siempre fuera de su alcance. Pero yo no tengo experiencia en esas cosas, respondió, con la voz temblorosa, casi suplicando entender la lógica de su propuesta. Exactamente. Es hora de mirar el trabajo desde una perspectiva diferente. Tienes un enfoque único y un corazón que, honestamente, falta en este lugar, contestó él, mientras sus ojos brillaban con una genuina fe en sus capacidades. Las palabras del señor González resonaron en su interior. Era el momento de dejar atrás las dudas y abrazar la oportunidad. Se comprometió a preparar la presentación durante los días siguientes, dedicándose a bosquejar ideas y conceptos, combinando su visión con la experiencia del bufete. La pasión por el cambio comenzaron a fluir en ella. Se sentía empoderada. Sin embargo, enfrentar al equipo podría representar un reto mayor de lo que anticipaba. Vislumbraba el futuro repleto de incertidumbre. Cada vez que visualizaba la sala de reuniones, las voces de sus colegas, esa atmósfera crítica, se avivaban en su mente. La autocrítica se reavivaba. Decidida a ser proactiva, se dedicó a estudiar más sobre los aspectos del negocio, buscando formas creativas de presentar sus ideas. Empezó a llegar antes a la oficina, utilizando las horas previas para investigar y ejercitar su nuevo enfoque. Comenzó a encontrar su voz, redescubriendo un lado de sí misma que había estado guardado, olvidado en las sombras de su vida diaria. Así, en las horas de aislamiento, llegó a comprender el valor de sus propias ideas y contribuciones. Y aunque cada día representaba una lucha interna, la chispa de la autoafirmación crecía lentamente, pero con firmeza. Sin embargo, en esos momentos de plenitud, a menudo se detenía para cuestionar la naturaleza de su transformación. ¿Sería suficiente para enfrentar la reunión? Finalmente, llegó el día de la presentación. María se sentía a la vez emocionada y aterrorizada, dividida entre el deseo de triunfar y el miedo al fracaso. La sala, con sus ojos inquisitivos, parecía cada vez más imponente. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, sino que estaba defendiendo su propia existencia, su lugar en ese mundo. Antes de entrar, el señor González le palmeó el hombro. Recuerda, lo más importante es que hables desde el corazón. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Era su oportunidad de brillar, de no ser la sombra que había sido. Con una mezcla de esperanza y duda, empujó la puerta de la sala, preparándose para enfrentarse no solo a sus colegas, sino también a su propio temor de ser juzgada. Sin embargo, al mirar hacia el grupo, algo inquietante la invadió. Tal vez no se trataría solo de su presentación. Había algo más que se encontraba en el aire, una atmósfera densa que presagiaba tensiones ocultas. María sintió que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino su propia integridad. La sala se llenó de un silencio palpable y súbito, y en su interior, María se enfrentó a la verdad más aterradora de todas. ¿Podría realmente ser valorada por lo que era? María se quedó paralizada en el umbral de la sala de reuniones, sus pensamientos estallando en fragmentos de inseguridad y determinación. La mirada de sus colegas la atravesó como si desnudara cada rincón de su ser. Aquellos a quienes había mirado con admiración, y a quienes había temido ahora parecían más imponentes que nunca. De pie en esa puerta, se sintió como un personaje de una obra, en la que no estaba segura si había sido invitada. El silencio no era simplemente la ausencia de ruido, era un tumulto de expectativas que vibraba en el aire, esperando a que diera el primer paso. La voz del señor González resonó en su mente, un recordatorio de la fe que había depositado en ella. Habla desde el corazón,
se repitió mientras cerraba los ojos por un instante, invocando la calma en medio de la tormenta interna. Con una exhalación profunda, encontró su voz y comenzó a caminar hacia el centro de la sala. Al llegar a la mesa, tomó un momento para adaptar la presentación a la respuesta emocional que percibía en el grupo. Sin embargo, al prepararse para hablar, se detuvo y observó a sus colegas. No eran solo figuras que ocupaban asientos, sino seres humanos complejos. Ciertamente, algunos de ellos le habían lanzado miradas despectivas en el pasado, pero otros parecían curiosos, incluso esperanzados. En su interior, una chispa de conexión la invadió. Comprendió que su propia vulnerabilidad podría convertirse en un puente hacia ellos. A medida que comenzó su presentación, la inseguridad que había estado latiendo en su interior se disipó lentamente y se transformó en una narración convincente. Sus ideas, antes idénticas a sombras en su mente, cobraron vida y se deslizaron de sus labios con fluidez. Habló de sus propuestas con pasión, aportando no solo datos fríos, sino también su perspectiva, su intención y su compromiso. En cada palabra, sentía que se alejaba más del miedo que la había tenido prisionera. Sin embargo, a medida que se adentraba en su discurso, un inquietante murmullo se empezó a perforar el murmullo del aula. Notó miradas desconcertadas entre sus colegas, especialmente del socio más antiguo, el señor López, quien fruncía el ceño. En ese instante, la confianza de María comenzó a tambalearse nuevamente. ¿Acaso lo que tenía que ofrecer no era suficiente? La atención en la sala se volcó hacia el señor López, cuando, interrumpiéndola, preguntó: ¿por qué consideras que tu enfoque puede funcionar aquí, en un bufete con tantos años de experiencia? ¿Qué te hace pensar que lo que piensas tiene valor? La pregunta era directa y cortante, un ataque disfrazado de curiosidad profesional. Malestar se apoderó de María. En su mente, la voz del señor González se desvanecía. Porque somos un equipo, respondió, permitiendo que su voz creciera. Dedicamos tiempo a nuestros clientes, pero a veces olvidamos que también debemos escuchar las voces creativas dentro de nuestro equipo. Mientras comenzaba a hablar, se percató de que sus palabras, aunque titubeantes, comenzaron a encontrar un eco en otros. Una mujer en la esquina de la mesa asintió a lo que decía, como si sus palabras brindaran visibilidad a una verdad compartida. Aquel pequeño gesto fue como un soplo de aire fresco que le insufló nueva vida. Las ideas vienen de todos lados, de cada uno de nosotros, continuó. No estamos aquí solo para cumplir con las expectativas del pasado, sino para innovar y crecer como equipo. Su reacción parecía reavivar el ánimo en la sala. Aunque sentía el peso de la mirada del señor López, la conexión creciente con sus colegas fortaleció su propósito. Sin embargo, justo cuando el ambiente empezaba a tornarse más receptivo, un sonido inconfundible interrumpió la charla. La puerta se abrió de golpe y un compañero de trabajo entró en la sala, pálido y visiblemente agitado. «Hay algo que deben saber», anunció, antes de ser interrumpido por el murmullo creciente de varios colegas que interrogaron sobre lo sucedido. María sintió que el corazón le latía con fuerza mientras el compañero comenzaba a hablar. Esa intrusión no solo alteraría la dinámica de su presentación, sino que podría cambiar el rumbo del bufete mismo. En su interior, una nueva inquietud se formó. ¿Podría mantener la fuerza de su reciente descubrimiento personal en medio de esta nueva crisis? La tensión en la sala era palpable. Las miradas de sus compañeros se centraron en el intruso, y María comenzó a preguntarse si iba a enfrentarse a una elección que podría definir no solo su carrera, sino su propia esencia. Su oportunidad de brillar parecía estar desplazándose a la sombra de un conflicto inesperado. El eco de su propia pregunta resonó en su mente. ¿Podría ser valorada por lo que era, incluso si el mundo a su alrededor comenzaba a tambalearse? Las respuestas estaban a punto de revelarse, pero primero, debía encontrar el valor de su verdad entre el caos que llegaba. María contuvo la respiración mientras su compañero, Joaquín, comenzaba a detallar lo que había sucedido. Las palabras se arremolinaban en su mente, enredadas en la incertidumbre que ya la había acompañado durante tanto tiempo. La crisis era mayor de lo que había imaginado, un cierre inminente de un contrato crucial, debido a un error en una presentación entregada en el último minuto. El bufete, en el que había puesto tanto esfuerzo, pendía de un hilo. La tensión parecía atraparla en una telaraña de posibles fracasos. Mientras Joaquín hablaba, María sintió que sus propios anhelos de validación personal se difuminaban tras una oscura nube de problemas.
Este es el momento para levantarte, le decía la voz interna que había encontrado durante su presentación. Tenía que actuar, no solo por sus ambiciones, sino por el equipo que había empezado a ver como una segunda familia. Con un esfuerzo consciente, se recordó que no era una mera observadora en esta crisis. La idea de unir fuerzas con sus colegas comenzó a tomar forma en su mente. Una estrategia que podría transformar no solo la situación actual, sino también su propio rol en el bufete. La asamblea de miradas preocupadas la instó a levantarse y proponer un plan de acción. Aquellos que la rodeaban comenzaban a narrarse la historia de ese momento. «Necesitamos una reunión rápida», dijo con determinación, interrumpiendo a Joaquín. «Voy a preparar una solución inmediata. Si sabemos lo que salió mal, podemos corregirlo y presentar un nuevo enfoque antes de que se cierre el acuerdo». El ambiente cambió de inmediato. La frustración inicial dio paso a una mezcla de sorpresa y admiración. La voz, antes frágil y vacilante, ahora era firme y decidida. Se convirtió en lo que había buscado ser, un pilar de apoyo dentro del grupo. María automáticamente empezó a delinear sus ideas. «Vamos a dividirnos en equipos. Necesitamos identificar los errores y mejores prácticas para reestructurar la propuesta. Cada uno de ustedes tiene fortaleza en diferentes áreas, y la combinación de nuestras habilidades será fundamental». Mientras sus colegas se organizaban y discutían, sintió que su propio sentido de pertenencia se redefinía. No era simplemente una socia más luchando por su voz, sino una líder en medio de la adversidad. La adrenalina pululaba en sus venas. Había una claridad y propósito en ella que hasta entonces solo había soñado. Los momentos que siguieron estaban llenos de trabajo colaborativo caracterizado por reuniones improvisadas y la destreza de cada miembro del equipo. María impulsaba el diálogo, al vuelo, apelando a lo que había comenzado a comprender. El poder de cada voz en la sala. Cada aportación, cada sugerencia, ayudaba a conformar la nueva propuesta, y bajo su conducción, el rostro del grupo cambió de dudas a esperanzas compartidas. Sin embargo, en algún rincón oscuro de su mente, la sombra de la incertidumbre permanecía. ¿Era realmente capaz de sostener esta nueva identidad? Se preguntaba si después de esta crisis seguiría con la misma fuerza o se vería arrastrada nuevamente hacia el miedo. Finalmente, con la propuesta en sus manos, sintió que una nueva versión de sí misma anhelaba brillar, pero el pensamiento de que su éxito dependía de la evaluación del señor López regresó a su mente, amenazando con hacerla tambalear. Al salir de la sala con su equipo, sabía que su verdadero reto apenas comenzaba. La dialéctica interna entre su inseguridad y autoconfianza se intensificaba. Era una lucha que debía moldear si quería avanzar. Frente a ella se presentaba la oportunidad de reescribir su historia en el bufete, y tal vez, en su vida. Sin embargo, el verdadero desafío será enfrentarse a sus propias dudas cuando se presente el momento de presentar su trabajo al señor López. María respiró hondo, preparándose para un cambio de dirección que podría definir su futuro. La vida podría cambiar con una sola decisión, pero ahora lo sabía. Su voz importaba, y debía atreverse a alzarla con poder. María entró en su despacho con la propuesta en la mano y la presión en el pecho. La luz de la tarde se filtraba a través de la ventana, iluminando el caos de papeles y tazas de café que una vez había sido su espacio de trabajo armonioso. Se sentó en su escritorio, con la mirada fija en el documento que prometía cambiar el curso del proyecto, y por extensión, su vida. Como un reloj de cuco que marca una hora sin piedad, la voz de su mentor resonaba en su mente, recordándole la importancia de la preparación. El señor López no solo evaluaría la propuesta, la examinaría con un microscopio. ¿Estaba realmente a la altura? La autocrítica comenzaba a envenenar su enfoque. No podía permitir que sus dudas la dominaran. Tenía que contraatacar. En un impulso casi instintivo, María tomó su teléfono y llamó a Joaquín. «Necesito que revises esto conmigo uno a uno», dijo, su voz firme a pesar de la tensión que constriñía su estómago. Organizaron una reunión en el café cercano, un espacio más cálido, alejado de las frías paredes del bufete. Ella sabía que su perspectiva podía reformar la visión que tenía de la propuesta. Mientras se encontraba en la mesa, los nervios empezaron a desvanecerse. Joaquín llegó con una sonrisa y un croissant, dejando a un lado la seriedad típica de su trabajo. «Vamos a hacer que esto brille», dijo, abriendo el portátil. Los ojos de María se iluminaron. Sumar el talento de Joaquín era tener un escudero en la batalla. Él siempre había estado allí, respaldándola,
pero ahora también podía servir como catalizador de su crecimiento. La colaboración no era solo una cuestión de ayuda, sino una oportunidad para explorar su liderazgo emergente. Durante el intercambio de ideas, María comenzó a notar una transformación dentro de sí. Su voz se alzaba con más confianza, defendiendo cada aspecto de la propuesta como si fueran sus sueños en juego. Con cada argumento, se acercaba un poco más a la imagen que había visualizado. Una profesional segura de sí misma que no temía a la crítica. Joaquín la escuchaba atentamente, ofreciendo observaciones que realzaban las fortalezas de su exposición. Juntos, identificaron debilidades que habían eludido su mirada inicial. María, ya no paralizada por el miedo, empezó a registrar sus pensamientos en un cuaderno, esbozando nuevos enfoques que habían emergido entre ellos. Se dio cuenta de que esta no era solo una lucha por valorar su trabajo, sino una batalla por redefinir su papel en el bufete. De regreso a la oficina, con la propuesta refinada, los murmullos del equipo comenzaron a fluir a su alrededor. Ya no era solo la asistente que luchaba por ser vista, se había convertido en el núcleo de un esfuerzo colectivo, donde su liderazgo se sentía palpable. Sin embargo, el temor seguía acechando. ¿Realmente logrará convencer al señor López? Sus pensamientos la llevaron a un rincón oscuro que no quería explorar, donde la posibilidad de fallo pesaba más que el sólido soporte de su equipo. La intensidad del momento había despertado una nueva parte de ella. Quería ser más que una ejecutora de tareas. Después de deliberar durante horas, María se dio cuenta de que afrontar esos miedos sería fundamental. Si realmente quería redefinir su papel en el bufete, debía estar dispuesta a asumir el riesgo del rechazo y del juicio. Cuando finalmente se preparó para la presentación, algo dentro de ella se encendió. Es solo una presentación, pero puede ser mucho más. Se meditó mientras ajustaba su chaqueta en el espejo. Su propia voz resonó con fuerza. Necesitaba sentirse cómoda con su humanidad. El sonido del timbre que anunciaba la reunión resonó como un gong, y en su pecho, el latido del nerviosismo se intensificó. Sin embargo, ahora había una pulsante determinación. No se trataba solo de llevar una propuesta exitosa, se trataba de fincar su huella en un lugar donde alguna vez se sintió invisible. María caminó hacia la sala del señor López. Al cerrar la puerta detrás de ella, una profunda respiración la centró. ¿Podría seguir el camino que había trazado para sí misma, o caer nuevamente en la incertidumbre? No había retorno, solo el momento de la verdad que la esperaban al otro lado. La vida podía cambiar con una sola decisión, y esta era su oportunidad de mostrar quién era realmente. ¿Lograría abrazar su nueva identidad, o se vería atrapada nuevamente en la telaraña de la duda? La sala del señor López era un escenario que parecía ser testigo de innumerables tensiones, pero aquella vez era el campo de batalla donde se libraría la lucha más significativa de María. A medida que comenzó su presentación, cada palabra que pronunciaba resonaba con un eco de determinación que había emergido de sus inseguridades. Recordaba lo que Joaquín le había dicho. La confianza que proyectes será como una onda que afectará a todos. Si tú crees, ellos también creerán. Las primeras reacciones de su mentor fueron sutiles, pero María podía percibir la evaluación rigurosa que él realizaba. Sin embargo, en lugar de dejarse anular por el miedo, empezó a contar la historia detrás de su propuesta. Habló de las largas noches de investigación, de los sacrificios personales y del esfuerzo colectivo que había unido a su equipo. En ese momento se sentía como la escritora de su propia narrativa, y a la vez, como la protagonista que había comenzado a romper las cadenas de su autocrítica. Cada diapositiva que cambiaba le regalaba pequeñas dosis de coraje, y a medida que avanzaba, notó que los ojos del señor López no se apartaban de ella. No era solo un hombre de negocios, era un mentor que había moldeado su carrera y conocía bien las sombras que aún la acechaban. Sin embargo, aquel día, María decidió no solo buscar su aprobación, sino también su reconocimiento de que ella era capaz de más. Cuando llegó la parte final, la despedida de su presentación, la voz de su interior resonó con mayor claridad. Esto no es solo un trabajo, es mi pasión, mi propósito. Con un último respiro profundo, abrió su corazón y expuso su visión de lo que el proyecto podría lograr. Por un instante, se olvidó del señor López y se vio a sí misma, radiante, destacándose en un mundo donde había estado invisibilizada. El silencio en la sala fue intenso, la tensión se podía cortar con un cuchillo. María sintió como si cada una de sus palabras hubiera dejado una marca indeleble en las paredes. Fue entonces cuando el señor López se inclinó hacia adelante,
Su expresión era casi inquebrantable. «Has hecho más que presentar un proyecto, María», dijo con voz serena pero potente. «Has mostrado quién eres realmente. Una líder, no una asistente. Has transformado tu inseguridad en convicción. Eso es lo que necesitamos aquí». Las palabras del señor López fueron como un respiro de vida en un ambiente que había estado comprimido por la duda. Sentía como si un peso se levantara de sus hombros. Lo que había comenzado como una travesía de inseguridad se había convertido en una revelación sobre su propio potencial. Sin embargo, ese resplandor no duró para siempre. Mientras salía de la reunión, el eco de sus palabras todavía resonaba, pero pronto se volvió consciente de otras voces y ruidos que no había notado antes, murmullos entre sus colegas que especulaban sobre su futuro en el bufete y los posibles recelos del resto del equipo. La posibilidad de una reacción adversa se cernía sobre ella, y aunque el reconocimiento de su mentor había sido un triunfo, no podía ignorar que el camino hacia su aceptación plena seguía siendo incierto. María decidió que la siguiente etapa sería entonces doble. No solo tenía que consolidar la propuesta, sino también forjar una conexión genuina con su equipo para mantener ese estatus alcanzado. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo, se dio cuenta de que había comenzado a desmoronarse el muro de la duda. Pero la nueva construcción requeriría de esfuerzo y diplomacia. Sin embargo, la sombra de un nuevo desafío se cernía sobre ella. Una reunión especial se había convocado el siguiente día, y corrieron rumores de que el señor López había tomado una decisión importante sobre su futuro. María no podía prever si sería la responsable de encabezar nuevas iniciativas, o si su reciente ascenso podría verse amenazado por viejos resentimientos. A medida que se preparaba para el día siguiente, María se cuestionaba si realmente estaba lista para lo que vendría. Se enfrentaba a una disyuntiva. Podría sostener su nuevo papel ante el posible temor y la envidia de sus colegas, o se vería atrapada en una batalla por la aceptación que todavía no había ganado completamente. Su mente se disponía a luchar una vez más, y un nuevo desafío se acercaba. El riesgo era palpable. Mañana podría definirla aún más, y en su interior también surgió la pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que realmente deseaba? El día empezó más oscuro de lo habitual. María se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La noche anterior había sido corta, llena de insomnio y preguntas. Las palabras de los murmullos de sus colegas resonaban en su mente. Una pequeña parte de ella temía que su reciente victoria se viera empañada por celos y desconfianza. Aún así, había algo que ardía en su interior. Una chispa que parecía resplandecer más intensamente a medida que los minutos avanzaban. Se vistió con cuidado. No quería que su atuendo fuera solo profesional, sino que reflejara la líder que había comenzado a ser. Mientras se miraba al espejo, recordó el poder de la autenticidad que había descubierto durante su presentación. Esa imagen de ella misma, segura y decidida, necesitaba proyectarse ante el mundo externo. El trayecto hacia la oficina fue un viaje introspectivo. María consideró las dinámicas que la rodeaban. Había algo que sabía que debía hacer: construir puentes, no murallas. Así que, al llegar, en lugar de encerrarse en su oficina, decidió tomar un café en la cocina común, un territorio que había evitado anteriormente. Quería conocer a sus compañeros, romper el hielo que podía atomizar un ambiente ya frágil. Al ingresar a la cocina, el grupo se volvió hacia ella, pero la atmósfera era tensa. Algunos la miraron con curiosidad, otros con recelo. Ignorando las miradas inquisitivas, María sonrió y se acercó a una de sus colegas, Clara. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Me gustaría conocer más sobre ti y tu trabajo en el equipo, dijo con una sinceridad que sorprendió a ambas. Clara, vacilante al principio, aceptó. Mientras charlaban, María notó cómo poco a poco se desvanecían las barreras invisibles. Compartieron risas, experiencias, y Clara terminó confesándole que había sido un cambio de proyecto el que había causado más tensión de la que dictaban las palabras. María sintió un compás de empatía en su interior. Era un momento de descubrimiento. Comprendía que cada uno de ellos enfrentaba luchas propias, muchas de las cuales, al igual que ella, aún no habían sido planteadas en la mesa. El café se convirtió en una especie de terapia grupal para la pequeña conversación que poco a poco iba creciendo. María escuchó atentamente, preguntando sobre sus proyectos y sus visiones. No estaba buscando llenar su propio ego con la influencia del éxito, sino construir un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada, donde el verdadero trabajo en equipo pudiera florecer. Aunque el día avanzaba,
La predicción de la reunión especial con el señor López no desaparecía de su mente. Esa sombra seguía presente, y María no ignoraría el hecho de que su trabajo acababa de comenzar. Con cada paso, sentía que su camino se diversificaba entre el crecimiento personal y la aceptación grupal. Pero una nueva preocupación surgió con la llegada del mediodía. ¿Qué sería de su propuesta si el señor López la nombraba para liderar una nueva iniciativa? Fue entonces cuando la idea de que pudiera no estar lista comenzaba a rondar de nuevo. En ese instante, la reunión con el señor López se tornó inevitable. María sabía que el éxito no solo dependía de su presentación anterior, sino también de su habilidad para navegar un nuevo terreno donde la colaboración y la resistencia serían clave. Las tensiones iniciales con sus colegas estaban lejos de ser resueltas, y el frágil tejido de confianza que había comenzado a tejer necesitaba ser fortalecido. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, un pensamiento la atravesó. Hoy será el día que determine si estoy lista para asumir mi destino. La intensidad de sus emociones la empoderó al mismo tiempo que la paralizó de miedo. ¿Qué decisión tomaría el señor López? ¿Se arriesgaría a perder el progreso que había ganado, o podría convertir estos nuevos desafíos en oportunidades de crecimiento personal y profesional? María sabía que el momento definitorio se acercaba, y que cada elección podría cambiar el rumbo de su carrera. El enfoque no era solo hacia el futuro incierto, sino hacia la posibilidad de transformarse en la líder que había empezado a ser, luchando con las huellas del pasado que aún amenazaban con atar su potencial. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar hoy? La sala de conferencias era un espacio austero, decorado con un mobiliario moderno pero frío. María se plantó frente a la mesa, consciente de cada mirada que se dirigía hacia ella. El señor López, con sus brazos cruzados y una expresión imperturbable, era el último obstáculo entre ella y el crecimiento que tanto anhelaba. En su mente, un torbellino de dudas se mezclaba con la determinación. Mientras comenzaba su presentación, sus palabras flotaban en el aire, pero las tensiones que había percibido en la cocina la seguían persiguiendo. ¿Sería suficiente su esfuerzo por construir relaciones? Más allá de su éxito en la anterior exposición, el verdadero desafío era ahora ganar la confianza de un equipo que aún sentía reticencias hacia su liderazgo. A medida que avanzaba en su exposición, su mente se esforzaba por recordar las lecciones aprendidas en los últimos días. Necesitaba ser clara, asertiva y, sobre todo, auténtica. El señor López interrumpió, sus ojos fijos en ella, examinando cada palabra y cada vacilación. María, si me permites ser directo, ¿qué hará para garantizar que el equipo siga comprometido bajo tu liderazgo? La pregunta resonó en su mente. No era una simple consulta, era una invitación a poner en práctica todo lo que había estado aprendiendo sobre la empatía y la colaboración. Sintió cómo su estómago se retorcía, pero algo dentro de ella despertó. Su respuesta no podría ser un simple discurso de motivación, sino un compromiso genuino. Lo que me gustaría implementar son espacios de diálogo, donde cada uno de los miembros pueda expresar sus preocupaciones y aportar sus ideas. Estoy convencida de que el éxito de cualquier proyecto nace de la suma de nuestras voces, contestó con un tono que, aunque tembloroso, reflejaba su resolución. Las palabras del señor López fueron como un eco en la sala. Tu enfoque es interesante, pero el verdadero trabajo está en llevarlo a cabo. Al escucharlo, María se dio cuenta de que no solo estaba batallando por su rol, sino también por una transformación en la cultura del equipo. Era un reto que la desafiaba a crecer, no solo como líder, sino como persona. Mientras continuaba con su presentación, notó ciertos movimientos sutiles entre sus colegas, murmullos, asientos reticentes y miradas evaluadoras. Cada gesto parecía un recordatorio de que la aceptación no se ganaría de inmediato. María se sintió en la cuerda floja, entre la expectativa de su éxito y la duda de si realmente lograría inspirar a su equipo. Sin embargo, no podía darse el lujo de rendirse. Terminó la reunión sintiendo que había puesto todo en la mesa, pero la incertidumbre permanecía. Las preguntas aún danzaban en su mente. ¿Había logrado realmente transmitir la visión que quería? ¿Ustedes verían en ella la líder que deseaba ser? Mientras recogía sus documentos, Clara se acercó. Me ha gustado lo que dijiste sobre los espacios de diálogo. Estoy dispuesta a apoyar esa idea, afirmó con una sonrisa. Un pequeño gesto de apoyo, pero que resonaba con fuerza en el corazón de María. Sus pasos hacia la salida parecían más ligeros, por primera vez sintiendo que había comenzado a cambiar la narrativa de su relación con el equipo. Sin embargo, al llegar a su escritorio,
un correo inesperado apareció en su bandeja de entrada. Urgente. Reunión privada con el señor López. Tema: estrategias para el nuevo proyecto. Un escalofrío recorrió su espalda. No era solo una reunión más, representaba la posibilidad de un nuevo desafío o el inicio de un camino que podría reafirmar su rol, pero también podría poner a prueba su determinación y valores. María respiró hondo. Era el momento de poner en práctica lo que había aprendido. ¿Estaría realmente preparada para lo que venía? La semana siguiente marcó un nuevo capítulo para María, un periodo que no solo redefiniría su lugar en el bufete, sino también su percepción de sí misma. Con el eco de su presentación aún fresco en su mente, la reunión con el señor López se acercaba, y la ansiedad inicial había ido transformándose en un enfoque más decidido. Sabía que tenía que presentar no solo sus ideas, sino también su visión, la que emerge de la empatía y del trabajo en equipo que había comenzado a cultivar. Esa mañana, mientras revisaba sus notas para la reunión, sintió un cambio en su interior. Ya no era la conserje invisible que lidiaba con la mirada crítica de sus colegas, sino una profesional con una voz y una perspectiva valiosa. Se dio cuenta de que había crecido en confianza, en destreza y en determinación. Al salir de casa, sintió que cada paso hacia la oficina era una afirmación de su nuevo yo, un viaje hacia una versión más fuerte y segura de sí misma. Cuando llegó al bufete, la atmósfera de trabajo parecía diferente. Las interacciones en la cocina, esa conexión emocional que había comenzado a construir, resonaba en el ambiente. Las sonrisas y los gestos de camaradería que antes le eran esquivos, ahora se hacían cotidianos. María se dio cuenta de que su esfuerzo por acercarse a sus colegas estaba creando un cambio tangible. Al entrar a la sala de conferencia para la reunión con el señor López, su corazón latía con fuerza, pero fue capaz de tomar una respiración profunda y centrarse. El señor López la miró con seriedad, pero también había en su mirada un destello de curiosidad. María, me quedé impresionado con tu última presentación. Quiero escucharte sobre el nuevo proyecto y cómo podemos implementarlo, comenzó. Sin embargo, esta vez no se trataba solo de presentar una idea, sino de crear un espacio donde todos se sintieran incluidos. María expuso su visión, but it was different this time. Compartió no solo los detalles del proyecto, sino también la importancia de un liderazgo colaborativo. Debemos tener en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo. Quiero que cada uno sienta que puede aportar. El valor del trabajo en equipo radica en permitir que todos se sientan parte del proceso y del éxito, afirmó con una claridad renovada. El señor López, en lugar de interrumpir o cuestionar, asintió lentamente, mostrando interés no solo en lo que decía, sino en la forma en que se expresaba. Durante la conversación, emergieron nuevas ideas que fueron producto de su liderazgo colectivo. Algo había cambiado en la dinámica. María ya no solo estaba tratando de ganarse el respeto, sino que estaba construyendo un tejido de colaboración, un puente hacia la aceptación plena. Al final de la reunión, el señor López le ofreció una sonrisa, una expresión que ella no había visto antes. Has demostrado un compromiso excepcional, María. Quiero que lideres este nuevo proyecto, pero recuerda que el trabajo en equipo será la clave de su éxito. Tu enfoque está alineado con lo que buscamos, dijo, y en ese momento, María sintió que los cimientos de tanta inseguridad que la habían acompañado durante años comenzaban a desmoronarse. Su nueva identidad como líder comenzaba a cristalizar, y a su alrededor, poco a poco, los conocimientos que había compartido estaban comenzando a dar frutos. Clara y otros miembros del equipo empezaron a ofrecerse como voluntarios para colaborar en el nuevo proyecto. María no era solo la que asumía responsabilidades, ahora era la que inspiraba a otros a participar, a aportar ideas y a unirse en una búsqueda compartida. Las semanas pasaron, y cada colaboración fortalecía su papel y su confianza. María se sintió orgullosa al ver cómo su equipo comenzó a perder el miedo y a compartir sus voces. Pronto se convertirían no solo en un grupo de trabajo, sino en un verdadero equipo. Finalmente, estaba logrando la aceptación y el reconocimiento que siempre había deseado. El último día del proyecto, mientras ultimaban los detalles, reunió a todos para compartir sus logros y celebrar lo que habían logrado juntos. Esta no es solo mi victoria, es la victoria de cada uno de nosotros, dijo, y sus palabras resonaron en cada rincón de la sala. Había forjado no solo un cambio en su entorno laboral, sino en su propia percepción de autoridad. Mientras el proyecto avanzaba hacia su presentación, María sintió una profunda satisfacción.
Lo que había comenzado como una lucha interna se había transformado en una revelación de quién realmente era. Había conquistado no solo su miedo a la aceptación, sino que también había demostrado su capacidad para liderar con empatía y generosidad. Finalmente, al presentar los resultados al señor López y otros socios, sintió que había completado el ciclo de su transformación. La esperanza, la valentía y el crecimiento personal finalmente se entrelazaban en un hilo que la llevaba a una nueva etapa en su vida. Cuando todo terminó, María se sintió plena. Era un momento que había llevado tiempo, pero había llegado. Y mientras sus colegas la aplaudían, supo que había alcanzado más que una posición en el bufete. Había encontrado su voz, su propósito, y la auténtica confianza en sí misma que tanto había anhelado. La historia de María no solo trataba de superar obstáculos, sino de reconocer su valía en un entorno que había intentado la invisibilidad. Su triunfo representaba una realización personal, una metamorfosis que resonaría en cada rincón de su vida. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarlo. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.